Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Y ahora vamos a tener otra entrevista más. Y la entrevista es con Carolina Heidenhain. Tiene un apellido alemán, dice, bueno, pronúncialo como quieras, que es la directora de comunicación de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras estuvo acá en Rosario. Yo aproveché para ponerme en contacto con ella para que nos hable de lo que hace Médicos Sin Fronteras y de la cuestión de las migraciones. ¿La escuchamos? Sí. Carolina, muy buenas noches. Te agradecemos muchísimo haber aceptado ser entrevistada por Atlas Internacional. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches a toda la audiencia y para nosotros un placer poder contarles un poco más del trabajo de Médicos Sin Fronteras y de esta acción que nos trae hoy aquí a Rosario. Muy bien. Médicos Sin Fronteras nace en Francia, ¿no es cierto? Exactamente, nace en Francia en 1971 por iniciativa de un grupo de médicos, pero también de periodistas de distintas partes del mundo que realmente querían brindar esa atención médica de emergencia, pero también querían poner un valor muy fuerte en el testimonio, en el contar y dar voz a lo que las personas que ellos atendían vivían en esos contextos. ¿En cuántas partes del mundo están ustedes? Bueno, estamos en este momento, tristemente, lamentablemente, en más de 70 países, en este momento con 400 proyectos de atención médico-humanitaria. Digo tristemente, ¿no?, porque somos una organización que trabaja en emergencias humanitarias, entonces si estamos diciendo que estamos en 70 países, eso significa que hay crisis humanitarias en todos estos países. ¿Son crisis humanitarias debido a qué factores? La verdad que de distinto tipo, ¿no? Nosotros trabajamos principalmente y cada vez más en lo que son conflictos armados. También trabajamos en desastres naturales, pero que eso cada vez menos, por suerte los estados están adquiriendo mucho conocimiento de cómo lidiar con eso y cada vez somos, por suerte, menos necesarios en esos casos. Pero yo diría principalmente conflictos armados y muchas de las cosas que vienen asociados a esos, ¿no? Grandes desplazamientos de población, brotes de enfermedades, etcétera, que es algo que también trabajamos aparte. ¿Cuáles son, digamos, en este momento los puntos más álgidos? La verdad que es muy difícil seleccionar algo entre más de 400 proyectos y somos muy cuidadosos, no nos gusta hacer un trabajo comparativo porque cada contexto, cada proyecto es diferente en sí mismo. Pero a ver, bueno, si vamos a hablar de los que quizás están más presentes hoy en día o donde también nuestro accionar tiene más fuerza. A ver, no podemos dejar de hablar de algunos que tienen una presencia mediática más fuerte, como es la crisis, lo que se llama la crisis de refugiados en el Mediterráneo, donde estamos muy activos desde hace 5 años con distintos barcos de búsqueda y rescate y donde la situación, como te imaginarás, hoy en día no es nada sencilla para las ONGs que trabajamos haciendo esto. Y yo creo que hasta cierto punto sí hay una cuestión ya ética asociada a eso, a qué posicionamiento toma uno en relación a esto, ¿no? En Bangladesh, donde venimos trabajando el último año con la población rohingya que tuvo que huir de Myanmar, que estamos ahora en lo que termina siendo el mayor campo de refugiados del mundo, con 900.000 personas en la zona de Cox's Bazar. Entonces todos los desafíos que implica un campo de refugiados de esas características, de esos tamaños, y que creció de la noche a la mañana, ¿no? Hace poco más de un año hubo esta gran ola de violencia que obligó a muchísima gente a salir de Myanmar y de la noche a la mañana
Bangladesh tuvo que recibir a 700.000 personas, ¿no? Imagínate todos los desafíos de brindar atención médica y organizar estructuras para que esas personas puedan medianamente vivir, ¿no? Y eso quizás son los más conocidos por la gente, pero también hay otras crisis que no se conocen, que la gente realmente no recibe mucha información, pero para Médicos Sin Fronteras son igualmente importantes. Me refiero a crisis ya crónicas que se están viviendo en países como Sudán del Sur, República Centroafricana, República Democrática del Congo, la guerra en Yemen, que ya lleva también varios años y que al lado de la otra tristemente célebre guerra en Siria no se escucha tanto, así que son algunos de los contextos, diría por así, de más envergadura en los que estamos trabajando. Hablando del Mediterráneo, Europa se cerró, y se cerró prácticamente por completo. Sí. Desde cuando asumió el poder el nuevo gobierno italiano, con esta fusión de los dos partidos, Movimiento 5 Estrellas más a la Liga del Norte, el ministro del Interior, que además uno de los vice del primer ministro, porque ahora tenemos dos, una cosa extraña, en Italia tenemos dos, yo soy italiana. Bueno, ¿Cómo actúan ustedes? ¿Cómo ven la situación ustedes que se está dando en este momento en el Mediterráneo y en Libia, que es un centro prácticamente de detención de los migrantes? Sí. A ver, en este momento es una situación que se está desarrollando en este momento y por un lado con mucha incertidumbre, porque es muy difícil. Muchas personas nos preguntan, bueno, ¿y cómo lo ven o cómo ven que se va a desarrollar esto? Bueno, la verdad que es una situación que se está desarrollando en este momento y por lo tanto es un momento de mucha incertidumbre en saber cómo se van a desarrollar los acontecimientos al respecto, ¿no? Lo que sí nosotros desde Médicos Sin Fronteras, por supuesto, estamos alzando la voz mucho más fuertemente, si cabe, de lo que ya lo veníamos haciendo, pidiendo por el respeto de los derechos de las personas que solo emprenden ese viaje cruzando el Mediterráneo porque no tienen otra opción, porque huyen de la violencia, de la pobreza, de la guerra en sus países de origen y de las terribles situaciones que hay en Libia, ¿no? Entonces, alzando muy fuertemente la voz en relación a eso y volviendo al motivo por el cual comenzamos a hacer acciones de búsqueda y rescate 5 años atrás. Era como organización humanitaria. No podíamos quedarnos parados de brazos cruzados mientras la gente se moría en el mar. Es una situación muy difícil la que está describiendo Carolina. Se ha complicado desde el momento en que yo le hice las entrevistas, porque, por ejemplo, había un solo barco. Últimamente había un solo barco que podía transitar por el Mediterráneo, o sea, que lo estabas haciendo a pesar de que los puertos estaban todos cerrados y tratando de convencer a los países que abrieran por lo menos un puerto para poder desembarcar a la gente que está rescatada del mar Mediterráneo y para que no vuelvan a Libia, por ejemplo, que es la ruta más transitada en este momento de parte de los migrantes y de los traficantes de migrantes. La cuestión es que el barco de Médicos Sin Fronteras es Aquarius. Y Aquarius no va a poder navegar más. Era el único que había quedado. Porque el pabellón que tiene es de Panamá. Y Panamá le va a retirar el pabellón. Por lo tanto, no teniendo pabellón, no puede anclar en ningún puerto. Otros barcos de otras ONGs están parados porque o no tienen la matrícula o cualquier tipo de, digamos, de cuestiones burocráticas o definitivamente, o sea, acusaciones en contra del equipaje de estos barcos. Eso significa que los migrantes se van a aventurar y no va a haber nadie que lo pueda salvar, salvo la Guardia Costera de Libia, que es vista con terror
porque eso significa regresar a Libia en condiciones absolutamente terribles, como nos vas a contar ahora, Carolina. En Libia, ¿qué es lo que pasa realmente en Libia? En Libia lo que sabemos y de lo que en algunos casos nuestros médicos son testigos es que las condiciones son realmente inhumanas. Hay procesos de detención totalmente arbitrarios contra los migrantes y refugiados que intentan pasar por Libia para seguir camino a Europa sin ningún tipo de proceso y donde están sometidos a vejaciones y a niveles de violencia terribles que muchos de ustedes ya han sido documentados o han sido vistos en los medios de comunicación. Estamos hablando de tortura, de violencia sexual, de enfermedades o complicaciones médicas vinculadas a los niveles de hacinamiento en que están las personas, ¿no? Y en Médicos Sin Fronteras, en algunos casos estamos con muchas dificultades y presentando un enorme desafío, pudiendo acceder a algunos de estos centros de detención para atender a las personas y vemos cómo están siendo, cuáles son el impacto de esta situación, pero los vemos también cuando los rescatamos en los barcos en el Mediterráneo y vemos a las personas que rescatamos con marcas de tortura en sus cuerpos y donde las mismas personas nos dicen antes que volver a Libia me tiro al mar, ¿no? O sea, tal es el nivel de desesperación e imagínense la situación que están viviendo para querer huir de esa manera de ahí. La otra pregunta es, ahora que están cerrados los puertos italianos, que están cerrados los puertos franceses, con los españoles no sabemos qué pasa. ¿Qué pasa con la gente que ustedes están rescatando? ¿A dónde la llegan? Bueno, esa es una muy buena pregunta, pero para la que no tengo respuesta en este momento, ¿no? Obviamente nosotros abogamos para que las personas puedan acceder, de acuerdo a las leyes marítimas internacionales, a un puerto seguro y vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir rescatando gente, evidentemente, y vamos a seguir insistiendo para que se les dé un puerto seguro. ¿Y que van de puerto en puerto cuando no hay acceso? Imagino que sí, como ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Fue hace algunas semanas, hace un mes, 2 meses, la situación que se dio con el Aquarius, cuando no tuvo acceso a los puertos de Italia y finalmente logró acceder al puerto de Valencia. De vuelta, es una situación que se está desarrollando en este mismo momento y yo creo que nuestros mismos colegas que están ahí en ese momento están viendo de qué manera poder hacer frente a esto. Sortear esto. Ustedes fueron acusados, como otras ONGs, de ser cómplices de los traficantes, porque así lo definió Salvini. Sí, lamentablemente así ha sido y evidentemente ese no es el caso, ¿no? Nosotros somos una organización humanitaria que lo único que busca es salvar vidas en este caso y aliviar el sufrimiento. La población, incluso en este momento donde se ha restringido tanto la posibilidad de las organizaciones de búsqueda y rescate de trabajar, organizaciones de búsqueda y rescate que están ahí porque los estados no hacen su trabajo, ellos deberían estar ahí. Aún ahora, como te decía, a pesar de que se ha restringido tanto la capacidad de trabajo, las personas siguen lanzándose al mar. Y ahora las últimas noticias que escuchaba, si bien el número ha bajado un poco porque justamente se han reforzado las restricciones para los migrantes que quieren salir de Libia, el porcentaje de muertes por la cantidad de personas que se han lanzado a la mar han aumentado muchísimo en comparación con el año anterior. Cuando había más seguridad, porque había más barcos que... Porque había más barcos. Que lo podían rescatar. Exacto. Y la situación de la otra parte en Asia, de Myanmar. ¿Qué situación se dio ahí? ¿Por qué hubo esta fuga masiva de personas en esa zona fronteriza con Bangladesh?
Bueno, estamos hablando de la población rohingya, que es una población que viene sufriendo situaciones de violencia históricamente hace décadas. Es una minoría musulmana muy perseguida que no tiene estatus legal en Myanmar, y eso fue una nueva ola de violencia que hizo que las personas huyeran, ¿no? Nosotros realmente somos una organización humanitaria y tampoco tenemos un análisis detallado, podemos compartir las cuestiones políticas asociadas a ellos, ¿no? Para nosotros nuestro foco y de lo que podemos comentar es del impacto en la salud, del impacto médico que tienen todas estas cosas en la población. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la solución o un intento de solución respecto a este problema de migración? Uy, es una pregunta muy complicada, sí, complicada, sí. Y la verdad no tenemos respuesta para eso, ¿no? Una vez más, vuelvo a repetir mi respuesta de antes, o sea, nosotros nos ocupamos de las consecuencias médicas de estas crisis, ¿no? Lo que sí podemos decir, bueno, siempre es importante para nosotros, estamos en el caso del Mediterráneo, por ejemplo, que haya vías legales y seguras para que las personas puedan solicitar asilo, solicitar refugio y no tengan que pasar por estas vías ilegales que lo único que hacen es exacerbar su nivel de vulnerabilidad y de explotación. Bueno, Carolina, te agradezco muchísimo tu intervención y te deseamos lo mejor, y a Médicos Sin Fronteras, digamos, les deseamos que puedan desarrollar su trabajo bien, porque además ellos están sometidos también a peligros. Porque si no me equivoco, algún médico de Médicos Sin Fronteras ha perdido la vida. Bueno, lamentablemente sí ha pasado. O sea, Médicos Sin Fronteras es una organización que trabaja hace más de 45 años y en esos años ha desarrollado muchísima experiencia en cómo gestionar contextos de seguridad complejos, ¿no? Hay protocolos muy estrictos que se deben seguir a rajatabla, que se actualizan constantemente de acuerdo a cada situación en particular, que intentan minimizar ese riesgo, además de que, por supuesto, cada persona que trabaja con Médicos Sin Fronteras toma una decisión consciente e informada al respecto. Pero sí, evidentemente a veces trabajamos en contextos difíciles y un riesgo cero nunca hay, y bueno, lamentablemente en ciertos casos así ha sido. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias y que tenga mucho éxito. Muchas gracias y gracias por tenerme en el programa. No, te agradecemos nosotros por haber estado acá en Atlas Internacional. Esta ha sido la entrevista a Carolina Heidenheim, que es la directora de comunicación de Médicos Sin Frontera, que ha presentado la situación realmente trágica de los refugiados, de los migrantes, un problema que no va a terminar, sino que con la multiplicación de los conflictos va a multiplicarse también. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.